Y el primer hijo de Adán y Eva, Caín, mata a su hermanito Abel. Y a través de estos eventos vemos que nacieron dos civilizaciones en este mundo y se ven hasta hoy en día. Dos civilizaciones, una civilización es sin Dios, eso es lo triste. Una civilización sin Dios y la otra es una civilización con el temor de Dios, totalmente diferente. Y podemos ver que comenzó la civilización de Caín, ya vimos las raíces, el origen, en su manera de cómo él vino. Cómo él vino. ¿Pueden subir el micrófono, por favor? ¿Cómo Caín vino a Dios? Él vino a Dios en su manera. Él vino trayendo una ofrenda sin fe y Dios lo rechazó. Entonces ya vimos las raíces de una civilización sin Dios, falta de fe, acercando en la manera del hombre, acercándose a Dios en la manera del hombre. Eso ya lo vimos, pero aquí se ve más claro ya esos dos caminos que iniciaron, dos civilizaciones. Una que últimamente realmente rechaza a Jesucristo, rechaza la gracia porque lo hace en su manera. Y sabemos que la verdad está basada sobre el Evangelio, que es, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, que murió en la cruz, y por la sustitución de Él, que Él dio su vida por nosotros, por su sangre que nos puede perdonar. Solo ahí hay salvación. Y nos acercamos en fe, creyendo en la obra que Dios hizo para nosotros. Cualquier otra cosa es un camino que nos lleva a la muerte. Y es muy importante entender esto, saber, pues en cuál perteneces tú. ¿Sabes la diferencia? Y eso es lo que el texto nos revela muy claro. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Aquí este día, Padre, se reúne tu iglesia y venimos, Dios, para escuchar de ti. Venimos para cantarte a ti. Eres bueno, Padre. Eres un Dios de misericordia, de paciencia. Y es un Dios personal. Tú quieres hablar a cada uno de tus hijos. Igualmente, si alguien viene que no te conoce, lo amas, Padre. Entonces te pido, Dios, igual tu iglesia te pide, juntos te pedimos que toque los corazones. Es una obra que solo tú puedes hacer. Enséñanos, Espíritu Santo. Guíanos a través de este texto. Y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, si están tomando notas, lo primero que vemos en versos 16 al 24 es la civilización sin Dios. Una civilización sin Dios. Y se podría decir muchas cosas de qué es una civilización sin Dios. Pero en el texto aquí vemos 6 cosas. 6 cosas. Una es que dan la espalda a Dios. Una civilización sin Dios le da la espalda a Dios. Fíjense en el verso 16. Génesis 4, verso 16. Dice, salió pues Caín delante de Jehová. Delante de Jehová. Su espalda a Dios. Él dejó a Dios. Él decidió esto. Él escogió seguir en su manera. Ya lo vimos, no hubo arrepentimiento. Este primer asesinato. En vez de recibir el perdón y gracia, él se va, da la espalda a Dios. Y qué triste esto. Porque nosotros vimos la gracia que Dios le extendió. Oportunidad y otra oportunidad. Él sabía lo que tenía que hacer, pero él escogió, no, me voy. Fue su decisión. Su decisión. Y fíjense dónde va. En verso 16 dice, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín fue a la tierra de Nod. Y interesante, esta ciudad, Nod, literalmente significa vagando. Entonces él está vagando, ¿verdad? Y va a una ciudad que se llama Vagando, que significa vagando. No es coincidencia. Y eso es lo que pasa realmente cuando una persona da la espalda a Dios, está caminando en este mundo vagando. Ni tiene dirección.
porque Dios está atrás de él. ¿Ves? Y Dios es que nos guía, su palabra nos guía. Y lo necesitamos. Entonces, aquí vemos una gran diferencia. Él está en el mundo, tristemente, vagando, sin propósito, sin esperanza. Y vamos a ver cosas positivas en esta civilización, pero es un engaño. Eso se va a explicar. Porque va a haber cosas que se parecen, pues Caín está prosperando. No le fue tan mal a Caín. Pero recuérdense, está sin Dios. Entonces va a haber prosperidad, ciudades grandes, cultura, industria, pero sin Dios. Dios no está con él. Y a través de la línea de Caín, esta civilización sin Dios, aquí vemos que cómo inició. Me gusta lo que dijo el comentarista Barnhouse. Fíjense cómo él dijo. Es un buen resumen de este hombre Caín. Dice, comenzó con la razón humana en lugar de la revelación divina. Continuó en la obstinación humana en lugar de la voluntad divina. Se opuso a la soberbia humana, a la humildad divina. Se hundió al odio humano en lugar de subir al amor divino. Presentó excusas humanos en lugar de buscar la gracia divina. Entró en vagando en lugar de buscar a regresar. Terminó en la soledad humana en lugar en la comunión divina. Para estar solo sin Dios es la peor cosa que la tierra puede sostener. Por tanto, para ir a la eternidad es, de hecho, la segunda muerte. Entonces, esta civilización sin Dios, su destino es la muerte, la segunda muerte. Es la eternidad sin Dios. Esa es la destinación de esta civilización. Y la verdad es, sin Cristo, aparte de Cristo, estamos vagando. Y por eso proclamamos el Evangelio. No hay otra manera. Vengan a Jesucristo. Recíbenlo como tu Señor y Salvador. Y pero algunos siguen vagando. Prefieren estar así. Y por eso tenemos que orar por los familiares y amigos. Dios abre sus ojos, que vea, que pueden ver que están realmente vagando. Su espalda está atrás. Dieron la espalda a Dios. Pero Dios ahí está esperando. Dios está esperando. ¿Por qué vagar en un mundo cuando puede estar en la presencia de Dios? ¿Por qué? Y eso es lo que hace el pecado. Nos hace ciego. Pensamos, no, todo va bien. Buscamos religiones, buscamos filosofías, drogas, hasta otras personas. Pero ahí no encontramos. Cuando todo lo que necesita el mundo es Jesucristo. No voltean su espalda a Dios. Al contrario, arrepiéntense, cambia dirección. Por eso Jesucristo, su primer mensaje, cuando Jesucristo inició su ministerio, ¿qué es lo primero que predicó? Dijo, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces el mundo sin Cristo le estamos dando la espalda a Dios. Pero Dios dice en su amor y gracia, cambia tu dirección, arrepiéntete, cambia tu mente de dónde vas y decide venir a mí. No me des la espalda, pero Dios lo hace con amor, nos dice con amor, no me den la espalda, yo morí por ti, yo estoy dispuesto a perdonarlos. Ese es el mensaje del Evangelio, buenas noticias. No lo merecemos, pero nos invita. No den la espalda a Dios. Ya no más vagando, pero regresen al Señor humildemente. Otra cosa que vemos aquí en esa civilización sin Dios es que está centrada en el hombre. Centrada en el hombre. Fíjense en el verso 17. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y aquí voy a tomar una pausa, porque quiero explicar una pregunta muy común que muchos tienen sobre la Biblia, pero también vemos que hay un error muy común. Y la pregunta es, ¿quién fue la esposa de Caín? Hay unos que atacan la Biblia, que no es confiable, pero realmente
Y su argumento es, pues, ¿cómo se podría casar si no había mujeres? Pues fíjense, la respuesta solo dan una página, capítulo 5. Génesis capítulo 5. En verso 4, aquí tenemos la respuesta. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos? No sé, no dice. Pero imagínate, un varón de 930 años es mucho tiempo. Y yo me imagino que eran muchos. Hagan la matemática y mucho tiempo, muchos bebés. Entonces la respuesta realmente es obvio, que Caín se casó con una hermana o por lo menos una tía. ¿Ok? Eso es lo que pasó. Recuérdense, no todos los hijos están nombrados aquí. Dice ahí muy sencillamente, y engendró hijos e hijas. El enfoque es en Set, porque ahí realmente eso es lo que es lo significante, porque desde Set viene la línea del Mesías. Y de hecho la Biblia nos da ese detalle. Esa es la línea que va a traer el Mesías. Y por eso no tenemos los nombres de ellos. De hecho, hay muchos detalles que no nos da la Biblia. Pero en ese tiempo, ¿cómo dice los genes? Los genos eran más puros. Digo, no puros por el pecado, pero más puros. Y el tiempo se está deteriorando. Exactamente. Entonces ahí va. Y lo vamos a ver en Génesis, que ya no, la edad del hombre ya no va hasta los casi 1000 años, porque están en caída, todo, por la maldición que viene sobre el mundo. Entonces, después del diluvio, vamos a ver que ya nadie vive a 900 años. De hecho, llega como a 120 años después del diluvio. Pero en ese tiempo no hubo problema que Caín se case con una hermana. No era problema. De hecho, no era problema hasta Abraham se casó con media hermana. Y no fue hasta el tiempo de Moisés, en Levítico 18:9, es cuando Dios lo prohibió. Fue prohibido porque ahora ya ha pasado tiempo. Y ahora va a traer mal consecuencias. Físicamente va a haber problemas con los hijos. Porque la creación está en un estado de caída todavía. Para ilustrar esto, hay que tomar el río de Los Ángeles. El río de Los Ángeles, la fuente es en las montañas. Ahí podríamos beber del agua. ¿Y dónde prefieres tomar? ¿En la fuente o aquí por Long Beach? Obviamente en la fuente, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que es lo que sucedió con la sangre. Digo, la DNA, ya la corrupción está ahí, más y más. Entonces, tienen un hijo, Enoc. Este nombre significa dedicado. Y están dedicando esta nueva vida, esta nueva ciudad. Aquí vemos la primera ciudad. Y fíjense en verso 17. Y edificó una ciudad. Aquí vemos el principio de industria, urbanización, pero está muy centrado en el hombre. No hay nada mal con las ciudades, nada mal con industria, pero lo que sí es significante es que lo están haciendo sin Dios. Está centrado en el hombre. Fíjese, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. No centrado en Dios. No centrado en Dios. En Salmos 49, verso 11, tenemos una descripción de esta civilización. Fíjense, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras.
Más tarde en Génesis vamos a ver que las ciudades les dan nombres basados en Dios, en quién es Dios, como Betel, Jerusalén. Entonces el enfoque no es en el hombre, pero el hombre principalmente da los nombres sobre de ellos, como son eternos. Y eso es erróneo, porque debe ser centrado en Dios. Entonces esta civilización produce un sentido falso de espiritualidad. Se puede aparecer personas espirituales, pero no son, solo se aparece. Pablo diría esto, que tienen apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Fíjense en verso 18, como dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y fíjense, algo interesante, los nombres tienen el nombre de Dios en sus nombres de sus hijos. El nombre de Dios es Él. Entonces, esto se parece, los papás creen en Dios, siguen a Dios. Porque mira, los hijos se llaman, tienen el nombre de Dios en su nombre. Se aparece, pero están lejos de Dios. Eso se ve hoy en día. Mi hijo, Juan, por el apóstol Juan. O Pablo, buen nombre. Ok, eso es bueno. Pero los papás, ¿dónde están? ¿Están arrepentidos? ¿Han recibido a Jesucristo? Pero a veces esos son actos religiosos que el hombre piensa que es algo como si Dios le encanta esto. Y esos juegos religiosos no impresionan a Dios. Dios ve el corazón. Entonces, es bueno los nombres que tienen, sí, nombres bíblicos. ¿Por qué no? Pero puede dar un sentido falso de espiritualidad. Eso es muy común hoy en día. Este es el tipo de espiritualidad que vimos en Caín cuando él dio su sacrificio. Entonces, actos religiosos no ganan favor con Dios. Rituales bonitas, ¿verdad? No, Dios está interesado en el corazón. Que sea una fe basada en la promesa de Dios, en el perdón del pecado sobre la sangre de Jesucristo. Y lo triste, esto se pasa a las generaciones. Se va a pasar. Pasan a las generaciones siguientes. Y esto la palabra nos exhorta a nosotros, padres. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? Estos actos religiosos puede ser muy superficial, porque su nombre, pero eso no tiene, no tiene valor en lo eterno. Simplemente el acto de hacer algo religioso. No hay poder en eso. Esto es falta de fe. Y por eso me recuerdo del taller del seminario de los padres. Eso tú y yo debemos rendir cuentas a Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Los estás instruyendo? Porque ellos aprenden de nosotros. Le damos tiempo y nos tiramos en el sofá, y los hijos ven. Solo tenemos que preguntarlos. ¿Tus papás ven mucho televisión? Y no hay nada mal con la televisión, pero cuando se da la pregunta, ¿tú has visto a tu papi estudiar la Biblia? No, nunca. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces hay que tener esa disciplina, porque tu amor a la palabra, y yo sé, porque soy papá, yo quiero que mi hijo tenga una relación fuerte con Jesucristo. Lo deseo. Y yo sé que no hay un padre aquí que no lo desea. Pero ¿qué estamos haciendo? Porque ellos aprenden de nosotros. Entonces, yo quiero que mi hijo ame la palabra. Pues primero, yo lo amo. Yo realmente le estoy dando ese ejemplo. Y la palabra nos está exhortando. Porque tú vas a pasar lo que tú haces a tus hijos.
Tus hábitos, tus buenos hábitos, tus mal hábitos, se los damos a ellos. También vemos algo más en esta civilización. Desprecian el camino y los planes de Dios. Desprecian el camino y los planes de Dios. Fíjense, Caín dio su espalda a Dios, desprecia el camino de Dios y está pasando esto a sus hijos y a las generaciones. Fíjense en verso 19. En verso 19 dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. ¿Sí notaron esto? ¿Qué hizo el hijo de Lamec? Tomó 2 mujeres. Lamec, el primer polígamo en la historia del hombre. ¿Quién las tomó? Lamec. Lamec lo hizo. ¿Dios le dijo que lo haga esto? Claro que no. ¿Dios apruebe de esto? No. Lo que estamos viendo aquí es un hecho histórico. Y la Biblia nos dice cómo fue. Génesis es un libro histórico. Y a veces el hombre usa textos como esto para justificar sus acciones. No, Dios lo aprobó. Aquí no dice nada que Dios aprobó nada de esto. Ya sabemos la voluntad de Dios. Eso ya lo estudiamos y fue muy claro. El matrimonio, el propósito, es un hombre y una mujer unidos, una sola carne. No ha cambiado. Hasta lo vimos también en Mateo. Jesús respalda eso, enseñó lo mismo. Entonces aquí se ha desviado una civilización porque desprecia las maneras de Dios. Está haciendo las cosas como le gusta. Y tristemente lo estamos observando nosotros. ¿Cómo ha cambiado tan rápido nuestra cultura aquí? Increíble qué rápido ha pasado. Muy rápido. Y sigue, el gobierno es más y más secular y más estamos viendo que las leyes están cambiando en la manera de Dios, despreciando la palabra. Y vemos el resultado. Ha cambiado mucho el país y no para lo bueno. No para lo bueno. ¿Qué es tus pensamientos sobre el matrimonio hoy? Espero que estás en acuerdo con lo que dice la palabra. Porque yo sé que hay presión. La iglesia siente una presión de irnos con el mundo. Y ha infiltrado el mundo, nos ha dado mucha influencia y ha entrado a la iglesia. Y se encuentra más y más cristianos que no tienen nada mal, no están en oposición de leyes nuevas, que se puede casar varón con varón. Y triste eso. Y los días se van a poner más oscuros. Pero somos llamados a ser luz nosotros. La iglesia de Jesucristo cree la manera de Dios y sus planes de Dios. Y tenemos que mantener fuerte nosotros. Tenemos que mantenernos. Porque vamos a sentir más y más presión. Y van a tener que decidir últimamente si realmente pertenezco a la civilización de Dios o realmente no. Acérquense a Dios, viven por Él, hagan ese compromiso con Él. Vemos algo más en esta civilización sin Dios. Vemos que también produce un sentido falso de seguridad. Un sentido falso de seguridad. Lo vemos en verso 20 al verso 22. El hombre es capaz de gran cosas. Dios nos ha dado inteligencia, talentos. Somos muy creativos, el hombre. Unos más que otros, pero la realidad es que el hombre es capaz de gran cosas y ha logrado mucho. Puede prosperar, puede haber mucha prosperidad, pero puede producir un sentido falso de seguridad. Porque somos tan inteligentes, no hay ningún problema que no podemos resolver nosotros. Y ese es el engaño, porque ese es el orgullo humano, del pecado. Porque mira, fíjense algo aquí. De verso 20 adelante, aparece como son cosas admirables. Y sí son cosas que el hombre, Dios le dio talentos para que puedan producir cosas buenas. Por ejemplo, la agricultura, fíjense en verso 20. Son buenas cosas. Y Adá dio a luz a Jabal.
el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Esto es bueno. Agricultura. Y luego vemos cultura y música en verso 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal fue el primer buki. Aquí lo vemos. Tocó música, nada mal con la cultura. Música. Dios da talentos musical. Y fíjense algo más. Vemos industria en verso 22. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces aquí vemos prosperidad. Le va bien a Caín y sus descendientes. Aparece. Eso es un sentido falso de seguridad. Mira cómo Dios no está bendiciendo. Dios no está bendiciendo nada a esta gente. Nada. Pero también les digo, no estoy diciendo que hay algo malo con la industria, con la música, con la agricultura, con las ciudades. Nada mal con esto. Pero aquí vemos algo que el problema sucede cuando estas cosas toman el lugar de Dios. Y nos sentimos fuertes porque mira lo que logramos. Ese es el engaño. Porque realmente puede ser cosas buenas. Pero si Dios no está ahí, ¿de qué sirve esto? Nada. Y eso es el engaño. Pensando que estamos bien, prosperando, y Dios está muy lejos. Y por eso digo que la prosperidad, y a veces luchamos con esto. Este malvado, porque todo le va bien. Le dan el mejor trabajo, las mejores horas, y él no clama el nombre de Jehová. ¿Por qué a él le va tan bien? Recuérdense, la prosperidad no es señal de que es una persona hijo de Dios. Para nada. Por eso tenemos que guardar el corazón. No dejen que el mundo te llama y te gana. Fíjense lo que la Biblia dice y nos avisa a nosotros. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, pobre es la persona que disfruta más las cosas del mundo y no disfruta la comunión que Dios le ofrece en su Hijo Jesús. Pobre es esa persona. Y hay muchas personas prosperando, pero van rumbo a la muerte. Entonces no dejen que la prosperidad en tu vida te aleja de Dios. No dejes que esto es la seguridad que estás buscando, que lo anhelas, esa seguridad. No, que Dios sea tu primer anhelo, que Dios sea tu primer amor. Y lo demás, no se preocupen. Él va a dar y Él también quita. Pero manténganse contentos en Jesucristo. Que Él sea suficiente para nosotros, su iglesia. Entonces aquí podemos ver, afuera se parece como todo le va bien. Pero en el raíz está un corazón orgulloso. Noten esto, versos 23 al 24, el orgullo de esta civilización. Fíjense, en verso 23, es un canto. Dice: y dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué orgullo en Lamec. Muestra el corazón totalmente perdido. Ese orgullo. Mira cómo le habla a sus mujeres. Arrogante. Sin temor de Dios. Es blasfemia. Diciendo que, Dios me va a proteger. Si Dios protegió
a Caín 7 veces, a mí más y más. No hay temor. Entonces, esta es una civilización sin Dios que ha ido en el camino de Caín. Ya vimos que Dios resiste al orgulloso y por eso es tan importante de la humildad. Porque la Biblia dice, el que se humilla, ¿qué dice? Dios da gracia. Dios da gracia. Y pídele a Dios que te ayude. Porque somos orgullosos. De repente se manifiesta la civilización en nuestras vidas. Esta civilización sin Dios. Pero recuérdense, es la gracia. Y eso te debe llevarte corriendo a la cruz diario. Porque si sale ese orgullo y Dios, no, humildad. Y confesamos. Confesamos. Porque recuérdense, los hechos del hombre parecen igual. Tenemos una civilización con el temor de Dios, o la iglesia, sinónimo. Una civilización con el temor de Dios es la iglesia. Pero también luchamos nosotros con el orgullo. Y Dios nos recuerda, camino de Caín está marcado por orgullo. ¿Y cómo debe ser nuestra civilización? Marcada con humildad, con amor, con el ejemplo de Jesucristo. Ahora vamos a ver el opuesto, la civilización con el temor de Dios. En los últimos 2 versos estamos viendo 2 civilizaciones. Fíjense, en verso 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué padre esto, este verso. Lo mejor del capítulo, 24 versos dedicados a una civilización perdida, el camino de Caín, y solo 2 en el camino de fe. Una civilización con el temor. Pero en esos 2 versos vemos la diferencia. Vemos la diferencia en estos últimos 2 versos. Vemos principalmente 2 cosas. Fe y adoración. Esto es lo que marca la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que marca una civilización con el temor de Dios. ¿Fe en qué? Fe en la promesa de Dios, en el Mesías. Todos tenemos fe. Todo el mundo tiene fe. Pero, ¿qué es el objeto de fe? Eso es lo que realmente es significante. ¿Qué es el objeto de fe? Y la Biblia nos está enseñando que la fe debe ser en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo? Dios dijo, viene un Redentor. Y vino el Redentor. Amén. Vino Jesucristo. Y esta gente lo cree. Hay esperanza. Entonces aprendemos, es muy sencillo esto. Fe. Fíjense, dieron el nombre de Set. Set significa nombrado, designado. Otra vez vemos la fe de Adán y Eva. Creen, ok, ya no tenemos a Abel, pero Dios es fiel y viene el Redentor. No cambió su fe, esperando, y ha pasado varios años. Me encanta eso, esa fe de ellos. A través de una tragedia viene algo de esperanza y le dan este nombre Set, el nombrado, designado. A través de Set viene el Mesías. Y vino. Entonces, fe. Eso es lo que estamos viendo aquí. La lección para nosotros es que Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y aquí igualmente, Él proveyó. Aunque el mundo, el enemigo atacó y ya no tenemos a Abel, Dios proveyó. Porque Dios lo prometió. Y eso nos debe, realmente es una bendición para nosotros. Imagínense, si Dios lo dice y te da la promesa, tú puedes confiar en su palabra. Como ellos, Adán y Eva, confiando, no sabiendo cuándo
¿Cuándo va a venir? Ya no tenemos a Abel. ¿Cómo va a suceder esto de Génesis 3:15? Recuérdense Génesis 3:15. Se los voy a leer. Dice, y pondré enemistad, este es Dios dando una promesa, Dios hablando, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva creyeron. De hecho, se ve su fe, como dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Me encantan sus palabras porque son palabras de fe. Y ella sigue agarrándose las promesas. Tantos años han pasado. Me imagino el dolor, pero su fe no ha cambiado. Sigue confiando. Dios lo prometió. Viene el Redentor. Gran promesas Dios nos ha dado. Y algo más vemos. Que el enemigo ni el hombre puede desviar los planes de Dios. No puede. Entonces, creen en esto, porque las circunstancias en la vida cambian, de un día al otro puede cambiar drásticamente. Y lo hemos experimentado nosotros, y duele. Pero recuérdense, lo que nos separa a nosotros del mundo es que tenemos fe. No entiendo todo, pero creo que mi Dios está en control. Y nos agarramos a Cristo. Él es nuestra roca, Él es el torre fuerte. Y es fe que vemos, fe. Y Dios te dice a ti, hijo, hija, cree en mí. No te preocupes de cómo sucedió las cosas. No fue en tu favor, pero dale tiempo. Dale tiempo en Dios. Él es fiel. Él es fiel. Y la línea de sangre continúa. Porque aquí dice en verso 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Aquí está la línea que comienza, va rumbo al Mesías, a Jesucristo. Y la Biblia toma, pues Dios, el Espíritu Santo que inspiró al hombre a escribir la Biblia, con mucho cuidado, está grabando la historia. Estos hombres, esas son las familias que va a llevar al Hijo. Y sigue hasta en Mateo capítulo 1. Pero creyeron, nunca perdieron esperanza. Y Dios nos dice igual. No pierdan esperanza. Dios es fiel. Y vemos algo más. Dijimos que son dos cosas que marcan una civilización con el temor de Dios. Es fe y adoración. Noten esto, adoración. Es mi parte favorita de todo el capítulo, porque las cosas se ven muy oscuras, pero fíjense aquí, hay esperanza. En verso 26, la segunda parte, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es el primer avivamiento. Todo se parecía muy oscuro, sin esperanza. Pero aquí hay un nuevo avivamiento espiritual. ¿Están viendo la diferencia de esas dos civilizaciones? Si no, comienzo otra vez. Entonces digan amén. Amén. Los descendientes de Caín tenían gran prosperidad, gran ciudades, industria, los buquis. Pero Dios no está ahí. Esta civilización, la línea de Set, es una línea de creyentes. Ellos decidieron, Dios es primero. Dios lo dijo y yo lo creo. Es muy sencillo. Fe y adoración. Y vivir como lo crees. Dios te dice esto, ponlo en acción. Esa es adoración verdadera. No solo lo crees, pero lo haces. Así adoramos a Dios y Él es glorificado. Y Dios, mi hijo, mira, cree lo que digo. Y mira lo que está haciendo, está hablando de mí. Eso glorifica a Dios. Y es muy sencillo esto. Comenzaron, dice, a invocar el nombre de Jehová. Esa es una civilización que adora a Dios. Adora a Dios. Fe y adoración. Eso es lo que distingue nosotros del mundo. Eso es lo que hace la iglesia. Si no estamos haciendo esto, pues eso no es la iglesia. Nosotros invocamos al nombre de Jehová porque Él es nuestro Dios. Su nombre, Jesucristo.
le cantamos, proclamamos su palabra, proclamamos su evangelio. Entonces aquí vemos dos civilizaciones que vemos hasta hoy en día. Y como les pregunté al inicio, y es un reto para cada uno, que tú sepas realmente en cuál pertenezco yo. ¿Cuál civilización yo pertenezco? ¿O cuál estoy reflejando? Entonces eso es muy buena lección para nosotros. No toman esto ligeramente y salir con una confianza. Pues yo soy hijo de Dios. Tal vez. Pero recuérdense, el orgullo sigue ahí. Seguimos pecadores. Necesitamos seguir con fe. Seguir adorando a Dios humildemente. Necesitamos de su gracia. Consideren lo que aprendimos hoy, lo que Dios dice en su palabra. Recuerden, estamos en una guerra para la verdad. No dejen que entre el compromiso en tu vida, porque eres cristiano. Tú perteneces a la civilización de Dios. Tú no perteneces al camino de Caín. Entonces por eso Dios nos recuerda que en Cristo se va a manifestar esta diferencia y le damos a Él toda la gloria. Porque no es que somos mejores que el mundo, no somos iguales. La diferencia que nos marca es fe y adoración. Pero tenemos las mismas luchas, ¿ves? Y por eso nos mantiene humilde. No pretender que somos algo más que realmente somos. Necesitamos de Jesucristo. ¿En qué lado estás? Y tal vez estás desviado. Y Dios dice, regresa, hijo. Tú perteneces a mí. Tú has recibido a mi hijo. Y te está animando Dios. Y yo te quiero animar, que hagas ese nuevo compromiso. Dios te invita. Dios es bueno. Y ese es su deseo. Que cada persona aquí, no de la espalda, pero que vengan a Él. Termino con este verso. En Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocaré el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente de cual Él habrá llamado. Ese es el corazón de Dios, ese es su deseo. Búscame a mí, vengan a mí, cree en mí, cree en mi Hijo. Invoca el nombre de Jehová. Fe en Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Jesucristo es el que vino a este mundo y murió por nosotros, pecadores. Dice la Biblia esto. Cristo vino a este mundo para morir por los pecadores. Él dio su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que podría haber una manera donde que podamos tener perdón del pecado. Y eso es nuestra fe, creemos. Cristo es la única esperanza que tenemos. Cristo es la única esperanza que tiene este país. Y Cristo es la única esperanza que tiene la iglesia. Porque todo está centrado en Él. ¿Cuántos aquí dicen, si nunca lo has hecho? Escuchan bien, si nunca lo han hecho, han decidido y decirlo. Si tú tienes fe en Cristo, si nunca lo has declarado públicamente, lo puedes hacer hoy. Tomar un paso de fe y decir, yo necesito a Jesucristo, lo necesito. Si hay alguien aquí que tiene ese anhelo, quiero acercarme a Dios, alza tu mano. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más esta tarde? Si tú has venido aquí esta tarde con duda o realmente sin esa confusión, ¿tengo una relación con Dios? Si tú tienes una duda, ¿es posible que no lo conoces? Posiblemente, yo no sé. O es posible que el mundo te está ganando. Entonces, si tú ya eres un hijo de Dios, pero quieres hacer un nuevo compromiso, también Dios te invita. Hazlo hoy. Porque vivir con confusión, vivir con duda, pues no sé. Eso no es la vida del cristiano.
Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, pero Él te asegura, puedes salir de aquí hoy. Soy hijo de Dios. Yo pertenezco a esta civilización y le doy gracias a Cristo. ¿Hay alguien más, antes que concluimos, que decide, yo quiero a Jesús, lo necesito? ¿Hay alguien más? Bueno, ¿quién alzó su mano atrás? Haz esta oración. Mientras los demás, la iglesia, oren también. Haz esta oración. Padre, perdóname. Reconozco que soy pecador. Pero este día yo cambio mi dirección. Me arrepiento de mis pecados. Yo decido hoy recibirte a ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Perdóname de mis pecados. Yo me arrepiento hoy. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por conquistar la muerte y el pecado en la cruz. Y ahora te pido, Dios, ayúdame. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a crecer. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a vivir para ti. Gracias, Dios. Úsame para tu gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios.